El Gobierno Regional de Valparaíso, la Universidad de Valparaíso y la Junta de Vecinos Aconcagua Sur de La Calera presentan La Pausa. Conceptos filosóficos para acompañarte en casa. Un espacio innovador de conversación en Radio Carnaval. Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional 7% 2022. 1 de la tarde ya con 16 minutos acá en la Radio Carnaval. 1 de la tarde con 16 minutos, señoras y señores, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio denominado La Pausa, espacio de conversación donde hoy vamos a estar con tremendos invitados acá en la Radio Carnaval. Hoy nos encontramos junto al profesor del Instituto de Filosofía de la Universidad de Valparaíso, don Osvaldo. ¿Cómo está, profesor Osvaldo Fernández? Bienvenido a Radio Carnaval. Muy bien, gracias. Qué bien, profesor, bienvenido. También vamos a estar junto a la estudiante Sofía Rato. ¿Cómo está, Sofía? Hola, buenas tardes, muy bien. Un placer estar acá. Y por supuesto también va a estar la diseñadora Daniela Saavedra. ¿Cómo está, Daniela? Muy buenas tardes, bienvenida a Radio Carnaval. Buenas tardes, Seba. Muy contenta nuevamente de estar acá y un gusto tener al profesor Osvaldo Fernández aquí con nosotros. Qué bien. Y también nuestro partner, nuestro tío conductor, Héctor Roca. ¿Cómo está, Héctor? Muy buenas tardes. Hola, Sebastián. Muy orgulloso y también con bastante nervioso de estar conversando con el profesor Osvaldo Fernández. Así que vamos a conversar sobre lo que se hace aquí en este programa. Pues vamos a conversar sobre el pensar, el mundo de conceptos para acompañarla a la hora del almuerzo. Recuerde que este es un programa innovador que queremos compartir con ustedes para acercar la familia y la filosofía. Mi nombre es Héctor Rojas y esto es La Pausa. La Pausa, que ya está en el aire. Usted se puede contactar con nosotros. Hoy día queremos que participe a través de nuestro WhatsApp, el más 569 33 17 34 62. También estamos en Instagram. @programa La Pausa. @programa La Pausa, para que nos siga en Instagram, para que hablemos, para que converse, para que debatamos un poquito del tema de conversación hoy día, Héctor, que va a ser de... Hoy vamos a hablar de política y sociedad, junto a el profesor Osvaldo Fernández. Profesor, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. ¿Y cómo están ustedes? Muy bien, aquí muy orgullosos de tener a tremendo profesor con nosotros para poder conversar sobre política. Y lo primero que queremos preguntarle, profesor, que nos haga un pequeño resumen. Usted sabe que la radio tiene un tiempo muy definido, así que un pequeño resumen, máximo 2 minutos, para poder contarnos un poco cómo fue esto, cómo se formaron los partidos políticos, cómo fue la historia de los partidos políticos. Bueno, en América Latina, desde que nace, después de la independencia, ya se forman los estados, ¿no? Y por eso en América Latina se formaron los estados antes de las naciones, ¿no? Hay muchos países que todavía no tienen la nación totalmente constituida, pero sí son estados y repúblicas, ¿no? Y comenzaron en casi todas partes con una guerra civil entre dos sectores fundamentalmente. Uno eran los estancieros, los dueños de la tierra, y por otra parte los comerciantes, los encargados del comercio con Europa exterior, ¿no? Los primeros entonces se van a constituir en un partido que se llamó en todas partes los conservadores, y los otros constituyeron los partidos liberales. Y después de un periodo de guerra civil, que en Chile fue muy corto, ¿no?, que duró hasta el año 33 más o menos, se empiezan a constituir los estados. Hubo otros lugares como Colombia, en donde el estado solamente se vino a constituir después del siglo XX, ¿no? Luego, con el albor de nuestras repúblicas, surgen ya los partidos políticos.
Y Chile es un país que se ha regido generalmente por los partidos políticos, ¿no? Esa es como una característica nuestra, diferente de la del Perú, de Argentina, ¿no? De Ecuador u otras partes. Nosotros ahora tenemos, bueno, hemos tenido la Constitución desde el principio de nuestro país como un país republicano, pero la Constitución del 25 fue una Constitución que tuvo mucha importancia y después seguimos con la Constitución del 80 y ahora estamos haciendo un bosquejo, una propuesta de nueva Constitución que tenemos que ver. Y nos gustaría saber cuál es la importancia, qué tiene de especial esta nueva, esta propuesta de Constitución que se estaría presentando ya dentro de casi a fin de año. Bueno, en primer lugar, el elaborar una nueva Constitución vino a instalarse en Chile después de lo que se ha llamado el estallido del 19 de octubre del 2019, ¿no? En ese momento hubo como una especie de clamor general por la necesidad de instalar una nueva, cambiar la Constitución, ¿no? Y ya las constituciones no son eternas, por supuesto, ¿no? Y en ese sentido, entonces, la Constitución que se había elaborado bajo el periodo de la dictadura estaba agotada y tenía muchas deficiencias y era necesario cambiarla, y eso fue sentido por la gran parte del pueblo de Chile, lo que fue una de las razones del estallido. Y inmediatamente se surgieron como lo que yo llamaría dos espíritus, dos sensibilidades. Un espíritu el que venía del estallido mismo, y otro espíritu que surgió después de pactos que se hicieron de un punto de vista político, en el sentido de que los cambios no fuesen tan radicales, ¿no? Creo que lo que ocurrió con el primer intento de constitución fue que fueron mucho más allá de que la gente quería que fuera, ¿no? Y hubo entonces un cierto desconocimiento de las propuestas, ¿no? Un cierto rechazo, por eso el rechazo fue tan rotundo, ¿no? Fue rotundo por ese hecho de que las propuestas avanzaron mucho más allá de lo que la gente quería, y por otra parte por el hecho de que votó una gran cantidad de gente que hasta entonces no había votado, porque la votación fue obligatoria, ¿no? Y eso provocó entonces de que el primer intento fracasara. Ahora estamos en un segundo intento, ¿no? Y yo podría decir con respecto al segundo intento lo que se espera, ¿no? Pero está todavía en ese proceso. Luego no nos podemos adelantar a lo que eso va a ser y qué va a significar, etcétera. Pero indudablemente que se tiene que responder de alguna manera a la demanda que empezó en octubre del 17, ¿no? Porque tratar de volver atrás o no responder a eso va a ser caldo para nuevos estallidos. Eso es lo que yo puedo decir de la nueva Constitución. Profesor, tuvimos este segundo intento, pero en este intento fue un voto obligatorio, pero este voto obligatorio también indicó de que más de 2 millones de personas votaran nulo, blanco o simplemente no votaran. ¿A qué cree usted por qué cree usted que sucedió esto? ¿Por qué esta no sé si llamarlo desidia, llamarlo de alguna manera como que las personas simplemente no participaron de este proceso eleccionario? A mí me parece que hubo un cambio interesante en los nulos y blancos y de los que no votaron últimamente, ¿no? Porque
el voto era obligatorio, ¿no? Luego, no votar implicaba compromisos económicos incluso. Y antes nosotros teníamos una franja importante de la población que no votaba, ¿no? Que sencillamente no le interesaba para nada participar en la elección. Ahí yo hablaría de desidia o poca responsabilidad frente a los deberes cívicos. Pero en el caso último, creo que hubo una opinión detrás de eso, ¿no? Y la opinión fue en el sentido de decir que no estamos muy contentos con cómo ha ido marchando el proceso de reforma y de la elaboración de la nueva Constitución, y por otra parte, en el sentido de que se espera mucho más, ¿no? Se espera mucho más de lo que vaya a resultar. Tampoco, eso revela también un cierto descontento a la forma como se han ido haciendo las alianzas políticas y todo eso, ¿no? Es decir, el espíritu del 19, por así decirlo, ¿no? Está presente en esa gente. Podríamos decir que esa gente está todavía con el ánimo del estallido, ¿no? Quería preguntarle yo, en las últimas elecciones sobre quiénes redactaría la nueva Constitución, fue una gran sorpresa para todos los colores, digamos, políticos, tanto para las simpatizantes de izquierda como para los de derecha, el que haya salido en su mayoría políticos del Partido Republicano. ¿Qué tiene usted que decir al respecto? ¿Por qué fue tan novedoso este resultado? Ya, creo que las últimas elecciones se dieron bajo dos tónicas o dos elementos compusieron el resultado de las últimas elecciones. Por una parte, el hecho que tú mencionas justamente es la sorpresa, ¿no? La sorpresa de que un partido, no el más grande, uno de los pequeños, ¿no?, de pronto obtuviera una mayoría casi absoluta en lo que se refieren a los congresos, de tal manera de que ellos en estos momentos controlan casi todo la votación de que se va a dar hacia la nueva Constitución. Eso por una parte. Pero por otra parte también estuvo marcada esta elección porque amplios sectores estaban en contra de los partidos políticos, ¿no? Es decir, hubo un cierto hastío frente a los partidos políticos. Yo quería referirme justamente a eso esta tarde, o sea, a que los auditores que escuchan, que seguramente participan a veces de eso, todos despotricamos en un momento contra los partidos, etcétera, entiendan de que por una parte los partidos son fundamentales para el desarrollo de una democracia. Es la única manera como tienen los distintos sectores de la sociedad de expresar su opinión frente a un problema en donde no todos comparten una misma opinión y donde hay opiniones diversas, ¿no? Y por otra parte también el hecho de que los partidos representan una posición frente al desarrollo del país. Y esa posición se encuentra frente a otras posiciones, por eso las relaciones entre partidos siempre son conflictivas, ¿no? Hay tendencias que van de la derecha hacia la izquierda y tendencias que van de la izquierda hacia la derecha. Y es en el centro, en la confluencia de algo, en donde se pueden lograr ciertos acuerdos y la sociedad sigue avanzando. Pero la relación entre los partidos es siempre conflictiva, ¿no?, de pugna. Eso el público debiera acostumbrarse a eso. Es la manera como se mueve la política, ¿no? La política es... Sí, profesor, justamente con respecto al hastío de los partidos políticos que se representan en algunos sectores, quisiera hacerle una consulta que va con dos, o sea, una pregunta que va doble. Primero, ¿qué tan importante son los políticos y los partidos políticos? Y segundo, es
Si no existieran los partidos políticos y si no existieran los políticos, ¿podríamos tener algún otro sistema que pudiéramos llevar en nuestro país? Ya, empiezo por lo segundo. En general, en estos momentos, los partidos es un fenómeno social que surge en el siglo XX, comienzo del siglo XX, ¿no? Y antes de eso hubo antecedentes, pero partidos políticos ya de la forma como los conocemos y como los vivimos diariamente, es un fenómeno del siglo XX. Pero hay también lo que se llaman los movimientos, ¿no? Por ejemplo, en Bolivia, el movimiento indígena es muy importante, ¿no? Dado el hecho de que en Bolivia la gran mayoría de la nación es indígena, ¿no? O mestiza. Entonces, en la conformación del Congreso y de lo que es el Parlamento, no es solamente partidos políticos, sino movimientos indígenas, asociaciones, etcétera. Algo que ocurre también un poco en Ecuador. Pero en Chile, nosotros, desde que nace Chile, nos hemos regido por partidos políticos, ¿no? Y movimientos nunca han logrado ir mucho más allá. Quizás uno de los movimientos más importantes de los últimos tiempos, de los tiempos recientes, es el feminismo, ¿no? Pero que todavía no se ha constituido en un partido político, ¿no? El movimiento indígena nuestro se divide en una gran cantidad de partidos políticos, lo vimos en anterior constitución, es decir, los 17 representantes que vinieron se distribuyeron en el espectro político chileno, o sea, no expresaban una opinión única frente a... ¿Sí? La relación que tiene la gente con la política, cómo se desenvuelven en cuanto a la participación, si se reduce solamente a las votaciones o de qué manera pueden participar entonces. A ver, perdona, repíteme lo primero, me dijiste algo. La relación que tiene la gente con los partidos políticos, con la política en general y las votaciones. Bueno, también el público nunca entiende claramente los partidos, ¿no? Y es, por ejemplo, por eso te digo, esta última elección estuvo marcado por ese hastío hacia los partidos políticos. Pero en Chile eso, que yo soy joven, que lo escucho, ¿no? Y fui joven hace muchos años ya, este rechazo a los políticos, pero termina la cosa ordenándose en torno a los partidos políticos. Mira, yo te doy un solo ejemplo. Después del golpe de Estado y durante el periodo de la dictadura quedaron finalmente en el espectro general de los partidos políticos, quedaron solamente dos partidos políticos, ¿no? Funcionando, muy difícilmente, aparte del partido de la UDI, ¿no? Que era la Democracia Cristiana y el Partido Comunista. Ahora, cuando se triunfa el no, a poco tiempo se instalan todos los partidos políticos, aparecieron todos, los radicales, el PPD, el Partido Socialista, el Partido Comunista, etcétera, etcétera. Volvió inmediatamente a cubrirse todo eso. Me acuerdo que notables intelectuales habían dicho de que en Chile se acababan los partidos políticos después durante ese periodo, pronosticaron de que iba a haber un apagón definitivo de la presencia de partidos políticos en Chile, y a pocos meses o años después la respuesta fue la aparición de nuevo de todo el espectro de partidos políticos, casi todos los que vemos ahora. Y hoy, por ejemplo, nosotros estamos asistiendo a una especie de movimiento, de convulsión, de recambio de los partidos políticos. El Partido
Las cosas nuevas son, por ejemplo, el Partido Republicano, que aparece a disputar la derecha a la UDI, y ellos se consideran de derecha y no y se consideran más de derecha que la UDI. Aparecen los Amarillos por Chile, que se ubican en el centro y que disputan el centro de la Concertación, donde está el Partido Socialista, el partido el PPD, ¿no? y los radicales. Aparece, está en cierne un partido democrático, ¿no? Donde van a estar sectores de la democracia cristiana más sectores de otros partidos. Es decir, hay un movimiento general de partidos políticos en estos momentos, una especie de recambio, ¿no? Se está desapareciendo el antiguo centro concertacionista que se llamaba, ¿no? Donde está las grandes partidos, era la democracia cristiana, el PPD y el Partido Socialista, se están distribuyendo en otros tipos de partidos. Pero terminamos rematando en partidos, ¿no? No en movimientos, sino en partidos. Esa es una característica chilena. Profesor, Chile se ha caracterizado por ser un partido bastante tradicional, o sea, la cantidad de partidos que tenemos no son tantos. A diferencia de, por ejemplo, Perú, que Perú en estos momentos tiene una gran cantidad de partidos políticos, tiene una gran cantidad de participación dentro de lo que es la Cámara de Diputados, y eso ha llevado a las revoluciones, ha llevado a los conflictos que hay en estos momentos en Perú, o que hubo en algún momento en Perú. Eso podría eventualmente sucedernos, pasarnos a nosotros al haber esta gran cantidad de partidos que se están formando. Sí, en general, dentro de los politólogos, ¿no? La idea es de que no pueden haber ni pocos ni muchos, ¿no? O sea, pocos partidos es los problemas que tiene Estados Unidos, con 2 partidos nomás que están funcionando, ¿no? Y hay una masa inmensa que no tiene otra expresión. Y por otra parte, cuando son muchos partidos políticos. Pero aquí lo que está pasando es lo siguiente: va a haber una especie de proceso malthusiano, como se dice, van a consolidarse lo más coherente, y se adecúan más a los sectores sociales que expresan, ¿no? De hecho, nosotros en estos momentos tenemos una regulación institucional, a través del CERVEL de los partidos políticos. Entonces, el partido que no alcance en las elecciones un 5% va a desaparecer, ¿no? Y eso va a obligar entonces a la recomposición de partidos, o a que se creen movimientos como el Frente Amplio, en donde son una serie de partidos pequeños que se agrupan en una gran organización. ¿Sí? Profesor, yo quería hacer una pregunta. Si usted cree que es peligroso la aparición de partidos con ideas tan extremas como, por ejemplo, los republicanos, ¿usted cree que nos puede afectar así como dentro de la sociedad, la comunidad aquí en Chile? Sí, yo creo que, mira, sí, es cierto, pero yo he vivido la situación francesa del nacimiento de un partido casi fascista que era el partido de Le Pen, el Frente Nacional, ¿no? Este partido nunca alcanzó a triunfar en las elecciones porque finalmente el discurso que ellos hacían era tan radical que la gente lo rechazaba. Y el otro sector de partidos políticos se aliaban entonces para que no salieran los de Le Pen. Yo creo que los partidos comienzan a veces en posiciones muy extremas, pero tienen que en general entender que para gobernar, tienen que gobernar para todos los chilenos y no gobernar para un sector determinado nada más, ¿no? Y en ese sentido, entonces,
los republicanos, por una parte, no han ganado las elecciones, ¿no? Se vaticina que va a lograr eso. Pero eso tiene que ver también con cómo vayan los acontecimientos y cómo ocurra una elección, porque la elección en donde ellos triunfaron fue una elección muy precisa, muy determinada, consejeros, ¿no? Que en algunos partidos no presentaron las mejores figuras, porque todos se están guardando para las elecciones que vienen, las elecciones ya de concejales, de alcaldes y de diputados, ¿no? Ahí la cosa cambia, ¿no? Ahí la cosa cambia y habría que ver. Claro, si ahí triunfan los republicanos, ahí podríamos empezar a hablar, sí, de esto, pero ellos no pueden mantener una idea de gobierno bajo un discurso extremista de derecha, ¿no? Porque a pesar de que recuerda lo que... Perdón, disculpe. ¿Sí? A pesar de que las últimas elecciones haya sido una situación determinada, ¿no cree usted que el hecho de que haya ganado el Partido Republicano sea alguna especie de señal para las próximas elecciones presidenciales? No, yo creo todo lo contrario, es decir, en el sentido que, por supuesto que ellos en estos momentos tienen un proyecto frente al cual muchos, yo en primer lugar y muchos lo rechazamos, pero ellos si aspiran a ser gobierno tienen que obtener una amplia mayoría, ¿no? Y la amplia mayoría de los chilenos mira siempre más al centro que a los extremos. Y en ese sentido, entonces, los partidos de extrema les cuesta mucho, ¿no? Ganar una elección, ¿no? Chile se ha gobernado siempre, acuérdate, empezó con los radicales en los años 30, 40 y 50, después los demócratas cristianos en los años 60, 70, ¿no? La concertación después, ¿no? Siempre el gobierno ha estado en el centro. Y en estos momentos, entonces, hay una batalla por lograr controlar el centro. Pero para controlar el centro no se puede controlar desde posiciones demasiado ultra, ¿no? Ultraderecha o ultraizquierda, ¿no? El centro es... Muy cortito. ¿Qué se espera? Porque ya estamos casi al final del programa. Entonces, me gustaría saber qué se espera de esta propuesta de constitución. ¿Qué es lo que se espera de la nueva constitución que eventualmente podríamos tener nosotros ya en este nuevo periodo? Ahora, a ver, cuando usted me dice qué se espera, esa pregunta puede ser doble, es decir, ¿qué pienso yo que se espera? ¿O qué espero yo? ¿No? Voy a contestar personalmente primero. Yo no espero nada. No tengo mucha confianza en cómo van a hacer las cosas. No es bueno cuando un solo sector monopoliza a todos los candidatos, ¿no? No es bueno porque va a hacer prevalecer una opinión, independientemente de la opinión que tenga, ¿no? La va a hacer prevalecer por sobre los otros, ¿no? Yo creo que... lo que se esperaría es que hubiera más participación. Creo que la anterior tuvo el error de no incluir importantes sectores de derecha, ¿no? Y esta tiene el error de haber monopolizado todo en el sector más extremo de la derecha, ¿no? Entonces, esa la debilita o vaticina un resultado más complicado, digamos, más. Osvaldo Fernández, el profesor del Instituto de Filosofía de la Universidad de Valparaíso, junto a la estudiante Sofía Rato, la diseñadora Daniela Saavedra,
y Sebastián Rojas, aquí en Radio Carnaval. Así es, pues escuchando atentamente al profesor de este espacio que hemos creado, Héctor, de hablar, hoy día nos tocó hablar de política, de los diferentes sectores, hablar también de la actualidad, de lo que está pasando, de lo que ya se está comenzando a escribir, de lo que puede quizás cambiar o no nuestro país. Hay que esperar, como dice el profesor, y esperar qué es lo que viene nomás, pues, Héctor. Porque aún hay cosas que se están hablando, cosas que se está diciendo, pero no hay nada concreto en este nuevo proceso de elecciones, Héctor. El próximo martes estamos con una sorpresa. Vamos a traer a un profesor que yo sé que lo van a conocer, que yo sé que van a estar ustedes ahí contentos de escucharlo. Lo pueden ver en @programa La Pausa. Así que ese va a ser una sorpresa. Una sorpresa porque lo vamos a tener conversando y lo vamos a tener cantando. Cantando también, maravilloso. Así que, Héctor, agradecer al profesor Osvaldo Fernández que estuvo con nosotros. Profesor, un agrado poder conocerlo, un agrado poder tenerlo acá a través de Radio Carnaval para gran parte de la región. Así que un gustazo, que le vaya fantástico. Un abrazo, cuídese, profesor. Ya, muchas gracias. Igualmente, los saludo. Muy amable de haberme invitado. Muchas gracias, profesor. También a la alumna que estuvo con nosotros conversando, también estuvo preguntando, Sofía Rato, que a todo esto le enviaron saludos, se la están escuchando allá en San Francisco de Limache, nos llegaron unos mensajes por ahí enviándole un saludo también a usted. Muchas gracias, Seba, fue un gusto estar acá, Héctor, Daniela. Héctor, Daniela, también como siempre, un gustazo. Que nos sigan a través de nuestro Instagram, ¿ya? Que es @programa La Pausa. @programa La Pausa. Daniela, agradecer también este espacio. Y nos escuchamos próximo martes. El próximo si Dios martes. así lo permite. El próximo martes. Un abrazo grande. Chao, que le vaya nos bien, vemos. chiquillos. Chao, Chao, chao. chao. Las opiniones aquí vertidas no representan necesariamente el pensamiento de Radio Carnaval y por tanto son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten. Junta de Vecinos Aconcagua Sur, Gobierno Regional de Valparaíso y la Universidad de Valparaíso presentaron La Pausa, un innovador espacio de conversación financiado por el 7% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional 2022.